Y en el día de hoy, en este bloque, nos acompaña Gabriela. ¿Cómo andás, Gabriela? ¿Cómo te va, Raki? Acá estamos trayendo cosas nuevas. Este año estamos con el tema del espatulado. Mucha espátula veo ahí. Sí, las chicas están muy enganchadas. Estoy dando la tecnicatura en espatulado, que también es avalada por el conservatorio. Ajá. Y bueno, este es el primer trabajo de la tecnicatura, que Qué las chicas ya lo lindo. hicieron. Así que si querés después te mando fotos porque les quedaron re lindos. Bueno. Así que bueno, es una de las técnicas para trabajar con espátula. Así que vamos a hacer un poquito la presentación de las espátulas, qué tipo de acrílicos se utilizan. Lindísimo. Para hacer una introducción. Es un trabajo muy libre también para trabajar. Sí, con las ayuda espátulas, a soltarse y a Ujú. desestructurarse un poquito. Así que, Lindísimo. bueno, espero que les guste. Sí, cómo no. Nos vemos entonces en el paso a paso. Bueno, acá les quiero hacer primero, vamos a trabajar un cuadro muy lindo, es muy suelto, se llama Sendero al Mar. Pero primero, antes de ir directamente al cuadro, les quería mostrar un poquito los elementos con los que trabajamos el espatulado. Antes que nada, lo que vamos a usar son espátulas de metal, ¿sí? Traten de conseguir de diferentes puntas, ¿sí? Ahora después vamos a hacer un plano de todos los tipos de espátula y hay más también. Lo importante es que la espátula sea flexible, que no sea demasiado rígida para que se adapte al trabajo que estamos haciendo. Y además de las espátulas, lo que es muy importante es que los acrílicos sean acrílicos profesionales. ¿Qué significa esto? Que tienen un cuerpo y una densidad bastante más importante y pesada que el acrílico decorativo común. En el mercado van a encontrar, hay muchas marcas que tienen dentro de su línea los decorativos y también tienen los profesionales. Los profesionales uno lo puede dar vuelta que no se vuelca de la consistencia que tiene. También vienen en otras disposiciones. El tema es que ustedes los abran y los vean, pidan permiso y los prueban. Entonces vamos a empezar a trabajar nuestra obra ya teniendo en cuenta las espátulas metálicas que vamos a usar. Y en el caso que necesitemos ayudarnos en algún momento por pinceles, porque es posible que nos pase, vamos a usar los pinceles de cerda china blanca que también nos dejan una cierta textura. El trabajo con espátula requiere una carga importante y los colores en general no los mezclamos en la paleta. Los vamos a mezclar directamente en el trabajo donde en su fusión nos va a dar el color que queremos. Así que bueno, si les parece nos ponemos a trabajar. Bueno, acá como verán yo traje una maderita para hacerles la muestra. Lo que hice previamente fue dar una mano con un pincelito de unos colores base en lo que es el cielo, el agua y la parte donde va el pasto y las cortaderas. ¿Por qué hago esto? Porque si yo trabajo con espátula sobre la base blanca directamente me va a costar mucho cubrir. Ahora van a ver cuando empiece a trabajar que es más difícil cubrir con la espátula que con el pincel. Entonces nos aseguramos que no nos queden huequitos blancos. Esta es una forma de trabajar con espátula. Por supuesto otros trabajos se pueden iniciar desde cero y sobre la base blanca. Entonces vamos a comenzar trabajando el cielo. En este caso no voy a usar cintas de papel porque en espátula, la espátula es un poquito caprichosa, como yo le digo siempre a mis alumnas, hace un poco lo que ella quiere. Así que yo voy a tratar de ir llevándola, pero tenemos que siempre tener presente que no estamos trabajando con la precisión que tiene el pincel. Vamos a comenzar. Fíjense, les quería mostrar un poquito acá la consistencia de las pinturas para que ustedes vean que son más densas. Vamos a hacer una pequeña mezclita con un celeste claro y vamos a empezar a trabajar el cielo. Yo quiero generar un cielo con algunas nubes. ¿Sí? Voy a trabajar la espátula. Esta forma de trabajar la espátula se llama que trabajamos de plano, ¿sí? Voy a hacer unos movimientos un poquito circulares para generar unas nubes. No es necesario, ven, como tengo el otro color por debajo, no es necesario cubrir todo. De cualquier forma esto se puede dejar secar y después retocar. Pero fíjense cómo yo voy dejando una textura, ¿sí? Esto cuando nosotros pasemos la mano se tiene que notar. No es arrastrar, no.
En este caso estoy depositando pintura y los efectos según trabajamos la espátula son totalmente distintos. Como yo quiero trabajar un cielo, trabajo en forma circular, fundiendo los colores en la obra, y el efecto visual es un efecto que se logra a una cierta distancia del cuadro. Hay que después poner en un atril, mirar, y así vamos cubriendo todo. Yo puedo retocar las veces que quiera. Voy a poner un poquito más de blanco. ¿Sí? Fíjense qué espesa es la pintura que me permite, ¿sí?, que quede, que yo pueda cargar, ¿sí?, pintura en la espátula y ir generando esas nubecitas y ese efecto. Trabajo mucho con los contrastes. Bueno, esto lo voy a seguir hasta la línea del horizonte. Es más lerdo quizá el trabajo que con el pincel, así que vamos a tratar, por eso traje un trabajo más chico para tratar de completarlo acá con ustedes. En el caso del mar, fíjense que yo voy a dejar medio planteada la línea del horizonte, pero no me interesa que quede una línea como buscábamos a veces cuando hacíamos marinas con una cinta al trabajar con pincel. Me interesa que queden esos efectos, que se note que es espatulado. Bien, seguimos con el mar. Vamos a utilizar un azul un poquito más intenso, que puede ser un azul victoriano. Y lo que voy a hacer en este momento es trabajar, sientan, ¿sí?, el filo de la espátula. Voy a cargar la espátula más en forma lateral y voy a ir depositando pintura con el filo de la espátula o el canto. Seguimos trabajando con la carga lateral de ambos lados. Fíjense que yo comencé de las dos esquinas, ¿sí?, porque esto nos va a ayudar a hacer el efecto lumínico. Por ahora estoy trabajando con el azul victoriano. Ahora voy a empezar a incorporar el blanco. En el medio, ¿sí?, porque yo quiero generar un efecto lumínico en la parte central de la obra. Entonces, en el medio voy a colocar blanco. Acá no me importa que se vea el fondo porque me ayuda, como es otro tono de azul el fondo que yo di, me ayuda a dar ese efecto de movimiento. Les conviene trabajar siempre en paletas de madera o bandejitas de estas de tergopol que no tenga bordes, porque la espátula así la pueden hacer caminar, ¿sí?, en la bandejita. No le tengan miedo a los contrastes porque eso después de lejos queda muy muy lindo. O sea, estos golpes así de cambio de color son muy lindos, muy atractivos cuando uno mira la obra. Acuérdense que con la espátula estamos logrando golpecitos de luz. Bueno, mientras terminamos esta parte del agua, vamos a ir a un corte. Yo lo voy a dejar acá. Voy a colocar los colores para la parte de las cortaderas y el sendero, y volvemos en un ratito. Bueno, y así va quedando, ¿sí? Se los quería mostrar un poquito para que vayan apreciando los efectos de la espátula y cómo nos ayuda a tener ya pintada la base. Ahora vamos a seguir con la parte del sendero. Bien, voy a continuar con esta espátula más larguita de punta redondeada y vamos a empezar a trabajar la orilla, ¿sí?, bien cerquita del agua. Así que vamos a trabajar con siena natural y ahora vamos a trabajar con espatuladas cortitas, ¿sí?, como para ir, vamos a trabajar con un poquito de blanco antiguo, donde vamos fundiendo el siena natural. Ven que yo les comentaba eso, que lo trabajamos, las mezclas las hacemos directamente en el trabajo. Vamos a incorporar un poquito de siena tostado, siempre manteniendo la claridad en la parte central de nuestro trabajo. Tienen que tener cuidado de no poner el clarito, que en este caso es un blanco antiguo, sobre el siena tostado para que nos dé un efecto de rojizo. Siempre sobre el siena natural, y vamos a poner unos toquecitos de ocre para dar un poco de luz.
Fíjense que yo estoy trabajando con pinceladas cortas, estoy cargando la espátula solamente en la punta de la espátula para dar ese efecto de movimiento. Es importante que ustedes no quieran, porque lo veo muchas veces en el taller y en las clases, que automáticamente pretenden lograr con la espátula el mismo efecto que se logra con un pincel. Y no es así, porque si no estaríamos trabajando directamente con pincel. El efecto de la espátula tiene que verse en el trabajo, ¿sí? Estamos dando más luminosidad y yo me voy a centrar en una mitad, ¿sí? Para poder explicarles bien la parte del pasto y las cortaderas. A medida que nos vamos hacia el extremo, hacia el borde del trabajo, para poder dar esa sensación de camino, de sendero, de luz en el medio, vamos a empezar a incorporar tierra de siena tostado y tierra de sombra. Nunca abandonamos el color anterior por completo. Por ejemplo, acá voy a retomar un poquito de ocre y un poquito de siena natural, para que no se haga tan oscuro de golpe. Pero en este extremo es bastante más oscuro. Vamos a sentarnos un poquito en el medio, en el sendero, porque tenemos que hacerlo antes de los pastos y las cortaderas. Entonces, en este sector, ocre, blanco antiguo, estoy siempre con la misma espátula, ¿sí? Ustedes tienen que buscar la herramienta que estén cómodas para trabajar. Por eso a mí no me gusta a veces decir estructuradamente un número, una marca, porque la verdad que la espátula o el pincel es la herramienta por la cual nosotros nos tenemos que sentir cómodos para trabajar. Bien, vamos a ir oscureciendo un poco este sector. A ver. Y les quiero mostrar los pastos, que es lo que les da un poquito más de trabajo, porque es donde hay que manejar un poco la espátula de manera diferente. Vamos a trabajar gris de paint y vamos a incorporar ocre. Esto nos va a dar en el trabajo un verde seco. Una vez que más o menos completamos, lo que vamos a hacer para ir generando el pasto es, con ese ocre que yo les comentaba, una cosa importante, fíjense que no mojé, ¿sí? Estuve trabajando todo el tiempo sin agua. Y un poquito de gris de paint. Y voy a empezar a generar los movimientos. Voy a ayudarme con un poquito de un verde óxido de cromo, por ejemplo, que ustedes tengan. Y no me importa que esté todo húmedo y se vayan fundiendo los colores, porque un poquito esa es la idea. Acá tenemos huecos bastante oscuros, después tienen que observar bien el terminado. Completamos un poco en forma horizontal y después vamos sacando, trabajando el filo de la espátula, la carga lateral, un poquito de verde, ocre gris de paint y un poquito de verde. Y vamos a empezar a hacer, les conviene, si agarran la espátula por primera vez, trabajar sobre una hojita primero, probando las distintas formas de espatular, para que cuando vayan al trabajo vayan con un poquito más de seguridad. Voy a retomar un poquito acá, completar la parte del sendero. No sé cómo vamos con el tiempo, si puedo avanzar o si no hacemos ya una cortadera, como para que les quede todo explicado, ¿sí? Siempre en el centro del trabajo tienen que mantener la luminosidad. A ver, el tema de las cortaderas es lo que les da un poquito más de trabajo. Vamos a elegir uno de los pastos que nos haya salido más larguito y que nosotros querramos que ahí haya una. Vamos a tomar siena natural de canto y vamos a hacer lo que es primero la sombra de la cortadera. Fíjense, apoyo y desplazo.
medio que bajo, le estoy exagerando ahí el movimiento, apoyo y bajo. Bien, en realidad lo ideal es esperar que esto se seque para dar la luz, pero les voy a mostrar igual para que vean. Ocre, no tienen que presionar mucho, fíjense que yo estoy como suspendiendo la pincelada, ¿sí? Van de lo oscuro a lo claro. Empecé con siena natural, ahora puse ocre y por último voy a mezclar el ocre con el blanco antiguo. Siempre mezclo con la carga lateral de la espátula, ¿sí? Como si fuera un cuchillito, y doy la luz. Esto lo pueden retocar incluso con pincel cuando esté seco, ¿sí? Porque la textura de la espátula ya está dada ahora, en este momento, con el acrílico profesional. Entonces, si ustedes cuando esté seco retocan con pincel, la textura de la espátula ya la tienen y no la van a perder. Y no pasa nada. Ahí vamos a darle un poquito más de luz. Ahí va quedando. Yo sé que les cuesta animarse un poquito con esto porque a veces es difícil verlo, pero siempre acuérdense, tomen un poquito de distancia, ¿sí? Tomen un poquito de distancia. Los pastos que están acá más adelante pueden ir un poquito más iluminados, y también lo que es muy importante para que dé ese efecto de luz en el medio es el contraste con las sombras, ¿sí? Si ustedes ponen una buena sombra, la luz siempre va a ser más interesante. Bueno, así que con esto me despido. Prueben la espátula, les invito a hacer la experiencia. Así va quedando, vamos a seguir trabajando para terminarlo. Y bueno, ya les decía que vamos a seguir en el programa haciendo micros de espátula, así pueden practicar. Es una tendencia muy linda y gusta mucho, solo hay que soltarse. Bueno, les mando un beso y nos vemos en la próxima. Y se nos terminó el programa, cortito como yo digo siempre. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con nuevos proyectos.